Bien, el día de hoy tenemos un nuevo programa destinado para poder apoyar em, la realización de las actividades que tienen ustedes en casa. En este, en este episodio o en esta clase se tiene la intención de revisar las actividades relacionadas con el libro de español de tercer grado de la secuencia 1, la sesión 5. En la sesión anterior quiero recapitular algunas cuestiones. Repasamos lo que serían la existencia de una historia, digamos, principal, donde intervienen nuestros protagonistas, y la existencia de historias que serían llamadas secundarias, porque en estas aparecen personajes precisamente que no serían nuestros protagonistas, pero que le dan sentido a la historia, que la enriquecen. Generalmente en estas historias secundarias están los personajes que se le consideran aliados, o en algún momento se le podrían llamar actores secundarios, personajes secundarios. Bueno, vamos a seguir analizando dos historias, la del Señor de los Anillos y el Guardián entre el Centeno. En este caso, vamos a enfocarnos particularmente en el tipo de narrador que tienen estas historias. Ustedes pueden ver del lado izquierdo una tarea que dice: si la novela que estás leyendo cuenta con historias secundarias, identifícalas, reconoce qué personajes o elementos corresponden a cada función narrativa: protagonista, antagonista, aliado, cómo se relacionan las historias secundarias con la principal y qué función tienen con respecto a esta. Elabora un esquema para explicarlo. Pero se refiere si la novela. Yo quisiera mencionar o recapitular que al menos la historia que estuvimos analizando en la sesión anterior, la del Guardián entre el Centeno, habíamos mencionado que no podría considerarse que tuviera una historia secundaria. ¿Por qué razón? Porque cuando estamos leyendo nuestro libro del Guardián entre el Centeno, nos podemos dar cuenta que no hay capítulos que te den la sensación que se cambió de escenario. Es decir, nuestro personaje Holden Caulfield se lleva toda la historia y en todos los capítulos aparece él. Si existieran historias secundarias que alimentan este título o esta novela, nos podríamos dar cuenta que deja de aparecer Holden Caulfield para dar paso a otros personajes. Es decir, esos personajes tomarían, digamos, relevancia en esos capítulos. Eso pasa normalmente en cualquier película o en cualquier novela que tiene historias secundarias, porque podríamos darnos cuenta que a pesar de que la película, por supuesto, la mayor parte de ella aparecen nuestros protagonistas, en otro tanto de ella aparecen escenas donde no aparecen los protagonistas, sino aquellos personajes que enriquecen la historia y que, por supuesto, sus historias tienen que ver con la historia principal. Pero en el caso del Guardián entre el Centeno no es así. Ahora, en el caso de El Señor de los Anillos, que es donde yo quiero enfocarme, yo aquí tengo en mi cuaderno la tarea. Digo, no tengo ningún problema en mostrarte parte de cómo estaría representado este esquema, porque me piden que elabore un esquema para explicarlo. La historia o el título es El Señor de los Anillos. Quise poner al centro nuestra historia principal, donde intervienen nuestros personajes, digamos, nuestro personaje protagónico: Frodo, Gollum. No lo tengo aquí contemplado como un personaje, pero
podríamos incluso poner, por así decirlo, la presencia del anillo, porque finalmente todo este desarrollo de escenas se debe a la existencia del anillo. Si Frodo se hubiese topado con el anillo, relativamente como que no habría, vaya, si el anillo todavía permaneciera, digamos, escondido, eh, quienes hemos visto la película sabemos que en algún momento Gollum, que era, digamos, alguien de la misma, no sé si llamarle raza, del mismo pueblo que Frodo, en algún momento él se encontró con el anillo y de ahí empezó a manifestarse Sauron. Entonces, regresando a lo que es la historia principal, tenemos a nuestros personajes y si vemos la película, porque fueron tres películas, podemos ver que las escenas que siempre te tienen atrapado como espectador son las de Frodo y bueno, podríamos decir Sam, que es digamos como una especie de escudero que acompaña a Frodo en el camino a, digamos, a fundir, a destruir el anillo. Ahora, esto no quiere decir que toda la película siempre vemos a Frodo y a Sam junto con Gollum, sino que eventualmente vamos a ver otros personajes. En este caso, yo le puse a los lados, a la izquierda y a la derecha, digamos, no son todas, pero estamos poniendo algunas de esas historias secundarias. Por ejemplo, en algún momento podemos ver algunas batallas en las que interviene Aragorn, Legolas y Gimli. Por supuesto que hay otros personajes que también están junto a estos, digamos, personajes, pero esto sería una. Es decir, veo la película y a veces veo a Frodo y de repente cambian el escenario y ya estamos viendo a Aragorn, a Legolas, a Gimli. En otro momento podemos ver yo aquí nada más le puse proceso, pero en otro momento podemos ver la historia de Gandalf, porque relativamente es otro de los personajes que son muy relevantes para nuestra historia y que también intervienen en este proceso entre la lucha del bien y el mal. Ahora, son los únicos aliados porque quienes hemos visto también esta trilogía del Señor de los Anillos, podemos ver que fue una lucha, bueno, así como se narra, una lucha donde intervienen distintos pueblos y cada uno de ellos interviene de forma distinta a lo largo de toda la película. En este caso, por ejemplo, mencionó como otra historia secundaria la vida de los elfos, un pueblo también, digamos, dotado de ciertas facultades y que tuvo un papel relevante en esta historia. Ahora, otra, la de los humanos, porque podemos darnos cuenta que no todos son humanos. También hay personajes, digamos, fantásticos, con características místicas, con características mágicas. Entonces, en este caso, tenemos varias historias secundarias que alimentan, que se entrelazan. ¿Y cómo sabemos que se entrelazan? Porque podemos darnos cuenta en las escenas que Gandalf se reúne con Aragorn, con Legolas y con Gimli. Podemos darnos cuenta que Gandalf en algunos momentos lucha junto a los humanos. Entonces, podemos darnos cuenta de que en esas escenas donde están estos personajes mezclados, digamos, si podemos hacer esta metáfora, podemos ver que cada una de estas historias es un hilo y cuando se entrelazan, la historia se enriquece. Entonces, yo me permití poner como ejemplo, elaborar un esquema. Puedes estar conmigo o no con respecto a la otra novela que hemos estado revisando, que es el Guardián entre el Centeno,
Y tú a lo mejor sí distingues una historia secundaria, y si es así, pues deberías de ponerlo. Yo solamente pongo algunos argumentos para que tú puedas distinguir, porque en la novela no dice historia principal, historia secundaria, sino a la hora de estar leyendo tú te puedes dar cuenta que hay varios escenarios y que no siempre aparecen los mismos personajes. ¿Sí? Entonces, esta sería, digamos, parte de esta tarea o de esta explicación para que realices la tarea. Por supuesto que trata de no poner lo que yo estoy poniendo aquí, literalmente. Esto es solamente una guía para que tú puedas, digamos, procesar esta información, distinguir qué es una historia principal, cuáles son o cómo se detecta una historia secundaria cuando se lee. Ahora, ya entrando a lo que es la fase 4, que dice interpretar el uso de diferentes tipos de narrador, pues bueno, nos va a llevar a un tema muy relevante en el cual toda persona quien desea escribir, pues de alguna manera se convierte en un intérprete para quien lee. Y dependiendo como quiera redactarlo, podría tomar un papel más relevante o un poquito más, digamos, distante con respecto al otro. Entonces, en el libro me piden que relea el fragmento del Guardián entre el Centeno de las páginas 18 y 19, que aquí tendríamos 18 y 19, que es donde termina el capítulo 3, prácticamente acaba el capítulo 3, y podemos revisar algunas actividades del Señor de los Anillos. Ojo, la idea es revisar la función del narrador en una historia y en la otra. Entonces, en mis apuntes dice, relee el fragmento del Guardián entre el Centeno de las páginas 18 y 19 e identifica quién es el narrador. ¿Qué es lo que está en esta zona? ¿Sí? Entonces, habría que leer esta historia, tú la puedes leer. Yo resalté algunas cosas para ustedes. Ojalá y bueno, si tienes en físico el libro, digo, yo no soy muy de la idea de que los libros se les raye. No me gusta mucho, al menos las novelas no, los libros de texto sí, pero las novelas no me gusta rayarlas. Pero bueno, yo aquí tengo un texto, digamos, digital, y tú lo que tienes es un libro, pero es un libro de texto, no es en realidad tu novela. Entonces, en tu libro de texto podrías subrayar, ¿sale? Pero ¿qué vamos a subrayar? ¿O qué estoy subrayando? Estoy subrayando algunas expresiones que me permiten entender el narrador, identificar quién es el narrador, entre una y entre otra. Entonces, fíjate, en la 1 yo necesito encontrar el narrador del Guardián entre el Centeno, mientras que en el número 2, el Señor de los Anillos. Entonces, yo tengo aquí dos funciones. Voy a dejar un espacio. Fíjate que aquí no te estoy poniendo una respuesta. Te estoy haciendo cuestionamientos para que tú llegues a la conclusión qué tipo de narrador tienes. En este caso te pongo, observa cómo se expresa aquí. Observa cómo se expresa el narrador. ¿Te parece que el narrador está dentro de la historia? ¿Tendrá un papel protagónico? Voy a ponerla aquí como si fueran dos preguntas. ¿O te da la sensación de que está a un lado de la escena que el texto describe? Esto te podría ayudar a determinar quién es el narrador y qué tipo de narrador es. Vamos a ver el Guardián entre el Centeno. También resalté algunas cosas.
Si nos ponemos a leer, fíjense, hay presencia de guiones largos. Los guiones largos, recuerda que están utilizados para cuando queremos hacer señalar que una persona, o bueno, un personaje está hablando. Entonces, eso quiere decir que podemos inferir por la forma en que conjuga los verbos como se expresa, si el personaje está fuera de la historia, está dentro de la historia, y si está dentro de la historia, está como un protagónico o como si fuese alguien que está a un lado del protagonista. Véanlo o veámoslo. Acli, por Dios vivo, ¿quieres cortarte las uñas encima de la mesa? Te lo he dicho ya como 50 veces. Aquí hay alguien que está molesto porque una persona, en este caso Acli, se está cortando las uñas. Y continúo con la lectura. Por fin me hizo caso. La única forma de que hiciera lo que uno le decía era gritarle. Me quedé mirándole un rato, luego le dije, este espacio, hago un paréntesis, este pedacito, este fragmento de la novela no trae guión largo. Esto se utiliza cuando el narrador habla, porque nos describe la situación, nos describe cosas que suceden en la mente, que si hubiéramos visto esto en la película, esto no lo hubieras podido escuchar. Quizá hubieras podido escuchar a alguien reclamarle a Acli el hecho de que se estuviera cortando las uñas encima de la mesa. Hasta ahí. Pero no hubieras podido ver en la escena, por fin me hizo caso, la única forma de que hiciera lo que uno le decía era gritarle. Me quedé mirándole, Estoy hablando en primera persona. Fíjate que dice, por fin me hizo caso. ¿A quién? A mí. Me hizo caso a mí. Quiere decir que yo estoy en la historia, porque me hizo caso. Ahora, la única forma de que hiciera lo que uno, o sea, yo le decía, era gritarle. Me quedé mirándole un rato. ¿Quién se le quedó mirando? ¿Ella? ¿Él? No, yo me quedé mirándole. Y a lo mejor estoy insistiendo mucho en la forma en que están conjugados los verbos, pero es lo que me permite distinguir dónde aparece el narrador. Entonces, podemos ver que una de las formas de distinguir si el narrador está en la historia o es parte de la historia o está fuera de la historia. Por un lado, tenemos guiones largos para cuando hablan los personajes. Y cuando no hay guiones largos, quiere decir que los personajes no están hablando, sino que alguien te está platicando la historia. Está de fuera el narrador. Entonces es muy importante que ustedes se pongan atentos a esos aspectos solamente de escritura, porque definitivamente una novela no te va a decir, y aquí habla fulanito de tal, y aquí habla el otro personaje, y aquí ahora habla el narrador. No. Porque si le pusieran esto, la novela sería como tediosa. Sería como estar interrumpiendo la lectura. Ok, entonces, si yo sigo revisando, por ejemplo, acá hay un guión largo, y vuelve a haber un guión largo, ¿eso qué quiere decir? Que aquí habló alguien, aquí le contestó, y sigue habiendo un intercambio. ¿Por qué? Porque tenemos intercambios de guiones largos, guiones largos, guiones largos. No deja de haber guiones largos hasta esta zona que dice, de pronto se abrió la puerta y entró Stadtler con muchas prisas. De pronto se abrió la puerta. ¿Ustedes creen que en una película normal alguien diría, y de pronto, cómo se imaginan una película de los Vengadores, y de pronto Thanos utilizó su guantelete? No, pues dirías, oye, no, eso lo tendría que... Eso, pues sí, ya lo vi en la novela.
o en la película, ¿no? Entonces, esos aspectos te están dando a entender que ahí interviene un narrador. Obviamente en las películas no puede, bueno, no es que no puedan, pero yo no me imagino una película de los Vengadores con un narrador, a menos de que viniera muy al principio, pero no, en este caso estamos hablando de un narrador que está apareciendo a media novela. Y fíjate que, ¿qué es lo que sabe el narrador? De pronto se abrió la puerta y entró Stradlater con muchas prisas. Siempre iba corriendo y a todo le daba una importancia tremenda. Se acercó en plan gracioso y me dio. Ah, Chihuahua. Entonces quiere decir que este narrador parece que está dentro de la novela. Porque si no, bueno, está bien, él se está dando cuenta de que alguien abrió la puerta, pero ocupa y me dice, y me dio un par de cachetes en las mejillas. Bueno, no se refiere a cachetes, ¿no? Cachetes, pues uno podría tener cachetes, cachetadas, ¿no? Porque incluso dice que es una cosa que puede resultar molestísima. Entonces ahí nos damos cuenta qué tipo de persona estamos hablando. La primera persona del singular se referiría a mí. La segunda persona del singular sería tú, serías tú. La tercer persona del singular sería como si habláramos de él o de ella. Y relativamente uno podría decir, pues es que dice, de pronto se abrió la puerta y entró Stradlater. Sí, hasta ahí podrías decir que fuera la tercera persona porque hablas de él. Fíjate que Stradlater viene con S mayúscula y eso nos dice que este es un personaje, es un nombre o es un apellido. Lo que ya nos aclara es cuando dice, se acercó en plan gracioso, Stradlater, y me dio un par de cachetes en las mejillas. Ah, caray. Entonces Stradlater y yo estamos en la misma escena. Y si yo estoy diciendo que yo puedo decir, se abrió la puerta, entonces, ¿qué tipo de narrador es? Creo que es muy, muy fácil de distinguir. Es cierto que todo esto que estamos leyendo me va a permitir determinar aquí quién es el narrador en el Guardián entre el Centeno y el Señor de los Anillos. Ahorita vamos para allá. Vamos a leer un pedacito de El Señor de los Anillos. Igual, tómate tu tiempo para ver estos aspectos que yo dejo subrayados. Ojalá y tú también hagas tu propio subrayado. Va a ser muy importante y cuando nos podamos volver a ver, lo revisaremos. En este caso, dice, una reunión muy esperada. Cuando el señor Bilbo Bolsón, de Bolsón Cerrado, anunció. ¿Quién anunció? Él, el señor Bilbo, que muy pronto celebraría su cumpleaños 111º, con una fiesta de especial magnificencia. Hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Bilbo era muy rico y muy peculiar, sigue hablando de él. El narrador sigue hablando de él. Date cuenta que no hay guiones largos. O sea, Bilbo no está hablando. Y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde su memorable desaparición e inesperado regreso. Las riquezas que había, ¿quién? Bilbo. Las riquezas que había traído de aquellos viajes se habían convertido en leyenda, y era creencia común contra todo lo que pudiera decir los viejos, que en la colina de Bolsón Cerrado había muchos túneles atiborrados de tesoros. Como si esto no fuera suficiente para darle fama, el prolongado vigor del señor Bolsón era la maravilla de la comarca. El tiempo pasaba pero parecía afectarlo muy poco. A los 90 años tenía el mismo aspecto que a los 50. A los 99 comenzaron a considerarlo bien conservado, pero sin cambios. Hubiese estado más cerca de la verdad.
Había muchos que meneaban la cabeza pensando que eran demasiadas cosas buenas. Parecía injusto que alguien tuviese en apariencia una juventud eterna y a la vez se suponía bienes inagotables. Pero sigue, bueno, hago un paréntesis, seguimos sin ver esos guiones largos. Y es más, ya casi terminamos de ver este fragmentito y no veo guiones largos. Y está hablando siempre en tercera persona, siempre, siempre. El favorito de Bilbo era el joven Frodo Bolsón. Cuando Bilbo cumplió 99, adoptó a Frodo como heredero y lo llevó a vivir consigo a Bolsón Cerrado. Las esperanzas de los Sacovilla Bolsón se desvanecieron del todo. Ocurría que Bilbo y Frodo cumplían años el mismo día, el 22 de septiembre. Entonces, con esto podríamos darnos cuenta de qué tipo de narrador es. Yo creo que ya te he dejado muchas pistas acerca de ello. Lo que podríamos hacer, y me voy a saltar un poco, es determinar qué tipo de narrador, que aquí tú lo puedes ver. Yo por eso solamente te dejo las preguntas que te permiten como, oye, se escribe en primera persona, se escribe en tercera persona, te da la sensación que ese narrador participa en la historia. Entonces, estas preguntas te las dejo. El narrador habla en primera persona. El narrador se expresa en tercera persona. ¿Qué más podríamos poner como para que tú, es que una vez que veas qué tipo de narradores existen, como que va a ser más fácil para ti determinar qué tipo de narrador? O, bueno, ahí dice, identifica quién es el narrador. Si tú ya leíste El guardián entre el centeno, no sé, vamos a inventar 1 o 2 capítulos, con eso podrías darte cuenta, sin lugar a dudas, quién está narrando la historia. En el caso del Señor de los Anillos, a lo mejor no podrías decir quién. Bueno, porque ya estaría yo diciendo casi la respuesta, ¿no? Porque generalmente hay un tipo de narrador que nunca le vas a encontrar su nombre porque no está dentro de la historia. Es una persona que se da cuenta, el narrador, que se da cuenta de todo lo que sucede, de todo lo que piensan, de todo lo que acontece en todos los escenarios de la película, de la novela, pero no está dentro de la historia. Entonces ahí puse la pregunta, el narrador habla en primera persona, el narrador se expresa en tercera persona. ¿Te parece que el narrador sería un personaje o un extra? Un extra se refiere como a esas personas que intervienen en la película, no hablan, solamente es como parte del público, para darle una sensación de que había más personas, pero ellos no tenían nada que ver con la historia, eso sería un extra. Entonces, ¿te parece que el narrador sería un personaje o un extra dentro de la historia? Te lo dejo a manera de guía. Ahora, en el número 3 te dice, compara el narrador El Señor de los Anillos, la comunidad del anillo con el del guardián entre el centeno, y responde, ¿en qué novela el narrador cuenta una historia en la que no participa? Pues contestar dependiendo. ¿Por qué? Pues yo ya te dejé algo en el video que pudiera determinar muy fácilmente en qué novela alguien, bueno, ahora sí que este narrador cuenta la historia, pero él no es un personaje, ¿eh? En cuanto a la otra
posibilidad donde el narrador sí toma parte de los hechos, o sea, el narrador sí es un personaje. Creo que es muy fácil de distinguir. ¿Sale? Contestar dependiendo. Así le pongo. Porque la idea es hacer como que tú hagas ese esfuerzo, ¿no? De que uno será el Señor de los Anillos y el otro es el Guardián entre el Centeno. Ahora, en el número 5 me plantean, comenta estas preguntas con el grupo. Ah, pero espérate. Fíjate que aquí nos mencionan 3 tipos de narradores. El omnisciente, que omnisciente se refiere a una persona o a alguien o a algo que se encuentra en todos los lugares. Algunos hacen, cuando explican ese tema, la palabra omnisciente, digamos, tendría un significado. ¿Dónde está? Omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. ¿Y eso a qué nos lleva? Que muchas veces se asume, cuando se ve este tema, es que un narrador omnisciente es como si fuera un dios que todo lo ve. No está ahí participando, está a la distancia. Ahí, por ejemplo, dice, tiene información completa sobre la historia, por eso es omnisciente, porque él sabe, aunque tú estás viendo nada más una escena, él puede saber todo lo que sucede en todos los escenarios. Él sabe todo de todo. Y además dice, usa la tercera persona, salvo cuando cita palabras o pensamientos de los personajes. Pero ese personaje se entendería que no es él, el narrador omnisciente. ¿Sí? Entonces el narrador omnisciente te cuenta la historia, qué pensaban, qué sentían, cómo reaccionaron, como si tuviera todo. Por eso es que dice que da la impresión de ser objetivo. ¿Por qué? ¿Qué es eso de ser objetivo? Es que te cuente tal y cómo sucedieron las cosas. ¿Por qué? Porque él lo vio. Ahora, existe el tipo de narrador protagonista. Fíjate que dice, información que tienes sobre la historia es limitada. ¿Por qué? Porque solamente te puede decir qué es lo que piensa, qué es lo que siente. En realidad, los otros personajes, el narrador protagonista solamente puede hablar de lo suyo. No puede meterse por como está escrito, no te da la sensación que puede meterse en todos los escenarios para, digamos, intervenir. No, para nada, pero, ¿sale? Él nada más puede hablar cuando parece que le toca actuar. Por eso es que muchas veces le llaman narrador protagonista, porque pues te da la sensación que el protagonista solamente va a hablar en algunas escenas. ¿Sale? Dice que su narración es subjetiva, precisamente porque como no conoce cómo son los demás, no sabe cómo piensan, pues no te puede dar, digamos, una opinión objetiva de lo que sucede con nosotros. Y además utiliza la primera persona, salvo cuando relata lo hecho o dicho por otros, pero lo notarías. El narrador testigo, sería digamos, un punto intermedio. ¿Por qué? Fíjate que dice, usa la tercera persona, como lo hace el omnisciente, pero ¿qué diferencias hay? Mientras el omnisciente tiene información completa, el narrador testigo tiene un conocimiento limitado de la situación. Es un personaje de la narración que cuenta como espectador. Entonces, habría que ver si cuando tú lees este libro del Guardián entre el Centeno, te da esa impresión que fuera un narrador omnisciente, un narrador protagonista o un narrador testigo. Y lo mismo sucedía con la del Señor de los Anillos. Por eso aquí nada más te dejo fragmento 1. ¿Qué tipo de narrador es? La del fragmento 1.
Ahorita vamos a ver cuál es el fragmento 1, cuál es el fragmento 2. Y eso tiene que ver con esto. Así como está, no es la verdadera historia de los dos. En este caso, el fragmento 1 sería la historia del el guardián entre el centeno, el fragmento 1. Pero se le hicieron cambios. En el fragmento 2, este pedacito de novela es del Señor de los Anillos. También tiene algunas alteraciones. Fíjate cómo dice el fragmento 1, que es el del guardián entre el centeno. Aunque mi esposo tenía la puerta abierta, Holden llamó un poco con los nudillos, quizá para no parecer maleducado. A mi esposo se le veía desde afuera. Estaba sentado en un gran sillón de cuero envuelto en la manta. Cuando Holden llamó, lo miró. ¿Quién es?, gritó. Caulfield. Entra, muchacho. Habla en tercera persona. Dice, pero fíjate, dice, aunque mi esposo tenía la puerta. Oye, ¿este narrador está dentro de la historia? Pero te da la impresión de que está dentro de la historia y además es el protagonista. Bueno, yo creo que a esas alturas ya sabes si esta esposa, porque dice, aunque mi esposo tenía la puerta abierta, digamos, esta persona te podría decir con, digamos, porque estaba ahí, que esa puerta estaba abierta. Porque si no, entonces, ¿qué podríamos decir? ¿Es un narrador omnisciente? ¿Lo sabe todo? ¿Sería un narrador protagonista? ¿O sería un narrador testigo? Ahora, veamos el fragmento 2. Cuando anuncié que muy pronto celebraría mi cumpleaños 111º con una fiesta de especial magnificencia, hubo muchos comentarios y excitación en Hobbiton. Yo era muy rico y muy peculiar y había sido el asombro de la comarca durante 60 años, desde mi memorable desaparición e inesperado regreso. Fíjate que aquí dice anuncié. ¿Quién anuncié? ¿Quién anuncia? Yo lo anuncié. Yo era yo. Mi memorable desaparición, mío. ¿Qué tipo de narradores? Pues bueno, analizando eso tú vas a poder contestar estas 3 preguntas. Yo aquí nada más te dejo marcado, porque ahora sí que tienes que contestar la pregunta A, B y C considerando el fragmento de la izquierda, o sea el fragmento 1, y el fragmento 2, que es el de la derecha. ¿Sí? Entonces, en este caso, si te preguntan ¿qué tipo de narrador tiene originalmente los fragmentos? ¿Y qué tipo de narrador tienen ahora? O sea, por ejemplo, el fragmento 1 es el del guardián entre el centeno. Yo te diría, es un narrador protagonista. Y aquí pongo originalmente. Pero en el fragmento podemos darnos cuenta de que el narrador sería un narrador testigo, porque este narrador, que yo le voy a poner esposa del señor Spencer, aquí le pongo,
por ese mi esposo, ¿no? Narrador testigo, porque este narrador participa en la historia y utiliza la tercera persona. Es todo lo que te voy a ayudar, porque la idea es que tú lo resuelvas por ti mismo, por ti misma. Bueno, hasta aquí quiero dejar este video de la sesión número 5. Nos estaremos viendo en otro video para poder analizar el resto de las sesiones. Muchísimas gracias.